tal? Muy buenos días. Desde el Hospital General de México les damos la más cordial bienvenida a nuestro ciclo de videoconferencias. A nombre de la Dirección General, a nombre de la Dirección de Educación y Capacitación en Salud, a nombre de todo el equipo que trabaja en la producción y transmisión de videoconferencias, de la Biblioteca del Hospital General de México y del HGMTV, así como el Departamento de Sistemas, le damos la más cordial bienvenida a este ciclo de videoconferencias. En esta ocasión tenemos el agrado y el agradecimiento de contar con el doctor Guillermo Velázquez Sámano, quien es jefe del Servicio de Alergia e Inmunología Clínica, con excelente trayectoria en el Hospital General de México. La participación con el tema rinitis alérgica esta semana y la próxima. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor. Muchas gracias. Buenos días para todos los televidentes. Es un agrado estar en este canal, sobre todo haciendo partícipe de lo que nosotros llevamos a cabo dentro de la institución, que compartamos estos conocimientos con las personas, ya sea médicos, enfermeras y también pacientes que estén internados, que estén interesados en el tema. De los temas que manejamos en el campo de alergia, la rinitis alérgica es uno de los más comunes. Por lo tanto, es su importancia que debemos de dar a conocer cuáles son los factores que están contribuyendo, factores etiológicos, genéticos, y cómo vamos a tratar esta enfermedad tan frecuente en nuestro medio. En esta época de invierno es cuando más se acentúa esta sintomatología, porque hay diferentes contaminantes, porque hay diferentes pólenes en el medio ambiente, y esto nos hace propicio para que el paciente tenga una mayor sintomatología. Y de acuerdo a estos síntomas, cómo la vamos a clasificar y qué tratamiento debe ser el específico para cada uno de los casos. Bien, interesante, se antoja demasiado el tema. Saludamos inicialmente al estado de Oaxaca, al doctor Cibaja, las subsedes que se conectan con nosotros a través de teleconferencia, también al CENETEC en Ciudad de México, al Instituto Nacional de la Rehabilitación, a la Flaxo México. Tenemos el agrado también de que participa a partir del día de hoy con nosotros el Hospital General de Fresnillo a través de la doctora Marta Patricia León, a quien agradecemos su interés. Y a todo el estado de Zacatecas también le mandamos un cordial saludo. A toda la gente que nos sigue por el canal de televisión vía internet. Y sin más preámbulo, agradecemos nuevamente la presencia del doctor Guillermo Velázquez Sámano y abrimos el espacio para que exponga durante 30-40 minutos este importante tema y abriremos el foro para preguntas y respuestas. Doctor, si es tan amable, por favor. Muchas gracias. El tema alérgica. Por supuesto, en la introducción que hicimos, manejamos que se trata de una de las enfermedades más frecuentes en el campo de la alergia, y por lo tanto esto nos lleva a un gran interés para poder entender esta enfermedad. ¿Cómo definimos entonces esta patología? Como una inflamación de la mucosa nasal que se caracteriza por rinorrea anterior o posterior. Esto quiere decir que hay secreción anterior acuosa o posterior. Con mucha frecuencia el paciente no se percata de que tiene un escurrimiento posterior. Hay estornudos en salva, hay una gran cantidad de estornudos. Posteriormente, obstrucción de la nariz y prurito nasal. Este prurito también puede ser conjuntival, prurito palatino y prurito óptico, que es lo más característico de la rinitis alérgica. Y tan molestos son estos síntomas que ocurren durante 2 o más días consecutivos por más de 1 hora, de tal manera que el paciente se queja fundamentalmente que tiene síntomas durante la mañana o por la tarde. Desde el punto de vista epidemiológico, ¿cómo podemos catalogar a esta enfermedad? Afecta de 10 al 25% de la población. Como podemos observar, esta alta proporción que afecta a los pacientes va a contribuir directamente sobre la calidad de vida de nuestros pacientes. Más del 50% son adolescentes que presentan estos síntomas. Interfiere, por supuesto, en la calidad de vida laboral
y sobre todo la escolar. Tiene un impacto económico trascendental. Vamos a imaginar que un padre de familia, por los síntomas que tuvo durante el transcurso de la noche, no lo dejó dormir porque tiene un cuadro o una crisis muy importante, que no pudo dormir, no fue a trabajar, y esto repercute sobre todo en la economía. Busquemos ahora el otro aspecto. Necesita estar utilizando algún fármaco, los cuales son costosos, entonces también va a impactar en el aspecto económico de este núcleo familiar. Ahora, en cuanto a los factores de riesgo, podemos decir que es una enfermedad multifactorial, donde va a haber una interacción de los genes con el medio ambiente, o el medio ambiente sobre estos genes, de tal manera que es importante, porque estamos hablando de una enfermedad atópica. Esta enfermedad atópica, como se define muy claramente, es una enfermedad donde hay una interacción de un antígeno con un anticuerpo, y este anticuerpo es la inmunoglobulina de tipo IgE, de tal manera que al estar interactuando los aspectos genéticos con el medio ambiente, donde hay pólenes, esporas de hongos o ácaros del polvo doméstico, va a influir directamente sobre lo que son los factores de riesgo. Ahora sí, entrando de lleno a lo que son los factores genéticos, existen los genes implicados de una manera muy importante: el cromosoma 5q31, 5q1, 33.1, cromosoma 6, 11, 12, ¿sí? y q24. Estos son los que están fundamentalmente relacionados con el gen de 5q31 hasta la fracción 34, de los cuales el más importante sería el 5q31, donde radica el gen de la atopia. ¿Qué quiere decir esto? Que en este gen es el que codifica, y al estar interactuando con las células T, vamos a hablar de los linfocitos Th2 más adelante, que tendrá relación directa con la liberación de citocinas, que van a actuar directamente sobre otras células para producir la inmunoglobulina de tipo Ig. Entonces, un gen que tiene una importancia fundamental es el 5q31 hasta el 34. Otro gen, ¿sí?, donde radica en el cromosoma 6, es uno de los genes también muy importantes, porque radica fundamentalmente la parte donde van a presentarse los antígenos, tanto clase 1 y clase 2. Entonces tenemos antígenos de histocompatibilidad clase 1 y clase 2 para la presentación antigénica. En una parte, los antígenos HLA clase 1 van a estar sobre todo en todas las células nucleadas, los clase 2 en las células presentadoras de antígenos, que van a tener importancia un poquito más adelante dentro de nuestra charla. Existen factores no genéticos, como son familias pequeñas. ¿Por qué? Porque se les brinda generalmente una atención muy importante. Tenemos un solo hijo, de tal manera que estos no tienen ninguna relación con la genética, más sin embargo son factores que se han considerado dentro de los no genéticos que están involucrados en el riesgos para padecer esta enfermedad. Mejor higiene. Estas familias tienen a sus hijos con una mayor higiene, y hablamos nosotros de la teoría de la higiene, que un poquito más adelante en nuestra plática vamos a manejarla. También la contaminación ambiental, exposición a aeroalergenos, el tabaquismo dentro de la casa, el estrés o algún factor ocupacional a lo cual se dedique esta clase social. Ejemplo de ello podríamos mencionar nosotros una persona que trabaja en una oficina donde existe el aire acondicionado. Bueno, esto es un factor muy importante para no genético, que está involucrado como factor de riesgo en la enfermedad de la rinitis alérgica.
Otro factor de riesgo es importante manejarlo, exposición temprana a los aeroalergenos. Se ha dicho y se ha mencionado en infinidad de casos donde si el paciente vive en una zona rural es más propenso a padecer una enfermedad alérgica. A todos se nos antojaría decir que sí, mas sin embargo no se trata de ello, porque estos pacientes, al estar en mayor concentración de aeroalergenos, son menos propensos a tener esta enfermedad. Lo que sí, los factores o los antecedentes familiares de atopia juegan también factores importantes. Algún padre, abuelo, tío ha tenido o tuvo alguna enfermedad atópica como asma bronquial, rinitis urticaria, angedema, dermografismo, por supuesto que es un factor que podría contribuir en el desarrollo de esta enfermedad. Por ejemplo, ya tenemos aquí desde el punto de vista estadístico, si ningún padre es alérgico, el 13% tiene factor de riesgo para desarrollar una enfermedad alérgica. Doctor, nos contestan acá en la parte superior, yo no tengo ningún familiar que sea alérgico. Bueno, pero hay una predisposición a desarrollar el 13% cuando no se tiene ningún familiar alérgico. Cuando uno de los padres es alérgico, entonces la población de hijos en un 29%, otros estudios estadísticos nos dicen el 30% de la población es alérgica cuando alguno de los padres tiene alguna enfermedad alérgica. Correcto. Cuando ambos padres son alérgicos, la población se incrementa hasta el 47%. Entonces hablamos 50% de la población, cuando ambos padres son alérgicos, va a desarrollar una enfermedad de esta naturaleza, llámese asma bronquial o rinitis alérgica. Cuando ambos padres con la misma enfermedad, llámese asma bronquial o rinitis alérgica, la cifra se incrementa hasta un 72% el riesgo de padecer enfermedad alérgica. De tal manera que hay cierta relación o una relación directa entre padres asmáticos o niños riníticos o ambos padres riníticos o con rinitis alérgica, a que los hijos vayan a tener rinitis alérgica en esta proporción. Eso es en cuanto a los factores de riesgo. Hablemos ahora de la marcha atópica. En el campo de la inmunología clínica y la alergia, la marcha atópica con mucha frecuencia nos llegan los pacientes preguntando, doctor, si ahora mi niño tiene una dermatitis atópica o tiene estertores de la infancia o tiene una rinitis alérgica, ¿puede desarrollar otro tipo de enfermedad? Sí, lo puede tener. Generalmente a esto es lo que conocemos nosotros como marcha atópica. Debutan como una dermatitis atópica o con una dermatitis atópica, cambian a una rinitis alérgica, terminando en la edad adulta urticaria o bien con un paciente asmático. Entonces se pueden interrelacionar ambas o varias enfermedades en un solo paciente, sí. Por eso la marcha atópica a desarrollar o la tendencia a desarrollar ciertas enfermedades en conjunto puede ser aparecer en piel, una roncha en la infancia, alergia alimentaria en la infancia, desarrollar asma bronquial o tener alergia alimentaria en la infancia, desarrollar una rinitis alérgica posteriormente. A esto es lo que conocemos nosotros como marcha atópica. La hipótesis de la higiene sostiene que a mayor estímulo antigénico, cuando hay un mayor estímulo antigénico, entonces se tiene la tendencia a desarrollar linfocitos Th1. Cuando el paciente no tiene contacto con los antígenos, tiene la predisposición a desarrollar linfocitos Th2. Y entonces tenemos un fenómeno alérgico.
Yo quisiera poner un ejemplo. Ejemplos, en este caso, hermanos mayores con infecciones frecuentes de repetición van a desarrollar esta estirpe de linfocitos. Cuando el niño es único, ¿sí?, está aislado de todo proceso infeccioso y sobreprotegido, tiene todas sus vacunas, entonces este paciente va a tener la tendencia a desarrollar los linfocitos Th2. Por lo tanto, un paciente que ha tenido contacto con diferentes antígenos en el medio ambiente nos hace el desarrollo de linfocitos Th1. Por lo tanto, no va a tener alergia. En cambio, el otro paciente que está alimentado muy bien, no fue amamantado, estos sí fueron amamantados, de tal manera que es otro factor muy importante. Pero lo interesante de todo ello que es, a mayor estímulo antigénico, mi sistema inmunológico va a estar mucho más fuerte y entonces tendré contacto con antígenos en edad adulta y no voy a desarrollar esta enfermedad alérgica. En cambio, este niño que no ha estado en contacto con antígenos ambientales, se va a enfrentar con ellos y va a desarrollar un fenómeno alérgico. Esto es lo que sostiene la hipótesis de la higiene o teoría de la higiene. Existen diferentes factores etiológicos. En cuanto a la etiología, es una enfermedad multifactorial. Es importante hacer hincapié y sobre todo la educación de los pacientes, porque todos los productos irritantes van a estimular a la mucosa nasal. Otra fuente importante de antígenos dentro del hogar son las cucarachas, ácaros del polvo doméstico, los aeroalergenos en el medio ambiente, el fumar y los contaminantes del medio ambiente. Todos ellos, en especial contaminación y detergentes o productos para la limpieza, van a irritar y van a exacerbar la sintomatología. Por lo tanto, si un paciente dice, doctor, el smog me da rinitis alérgica o la contaminación me da rinitis alérgica, no exacerba la sintomatología. El fumar, sobre todo, debemos de evitárselo a los pacientes porque se está irritando continuamente la mucosa nasal y junto con esto, a pesar de que tiene su rinitis alérgica, nos va a desarrollar una sinusitis. Hay una alta proporción de pacientes que fuman o fumadores con rinitis alérgica y van a desarrollar una sinusitis. Entonces, hacerle saber al paciente que los antígenos intradomiciliarios, cucaracha, ácaros del polvo doméstico, pólenes del medio ambiente o la caspa de los animales, gato, el perro, de las mascotas, nos van a desarrollar o son factores que sí, desde el punto de vista etiológico, están contribuyendo de una manera muy directa y van a exacerbar, por otro lado, la sintomatología. En cuanto a la fisiopatología es una respuesta inmunológica tipo 1 de la clasificación de Helly-Combs, en donde nosotros tenemos como primer factor un alergeno, o vamos a llamarle un polen del medio ambiente. Esta le llamaremos la mucosa nasal. La mucosa nasal es nuestra ventana entre el medio interno y nuestro medio ambiente o el externo. De tal manera que al estar nosotros respirando, sabemos que la mucosa nasal tiene una función muy importante: calentar, humidificar y filtrar el aire para que nos llegue caliente, húmedo y filtrado hacia las vías respiratorias bajas. De tal manera que al estar respirando inhalamos nosotros este alergeno, un polen del medio ambiente, se pone en contacto directo con nuestra mucosa nasal y por lo tanto se va a encontrar con una célula presentadora de antígenos, que es
el primer contacto que va a tener el alergeno. Cuando este alergeno es presentado a un linfocito TH2, ese linfocito TH2 va a estar liberando citocinas. Aquí lo tenemos: interleucina 4, interleucina 3 y interleucina 5. Cuando vimos la genética de la rinitis alérgica, nos encontramos específicamente con el cromosoma 5q31-34, donde está el gen que regula la atopia. ¿Por qué se le llama de esta manera? Porque es donde se va a sintetizar específicamente esta interleucina 4. Pero ¿qué papel tiene esa interleucina 4? Juega un papel muy importante al estimular al linfocito B o a la célula plasmática para que esté liberando esta inmunoglobulina de tipo IgE. Recordemos, al principio de nuestra plática hablamos de atopia. Es la capacidad de un organismo a desarrollar anticuerpos de tipo IgE ante los diferentes estímulos inmunológicos. Aquí lo estamos viendo. Pero esta citocina que es liberada por el linfocito TH2 estimula la célula plasmática. Esta célula plasmática produce mucha inmunoglobulina de tipo IgE. Se va a unir la inmunoglobulina hacia las células efectoras. ¿Cuáles son estas células efectoras? Las células efectoras son células plasmáticas, eosinófilos, basófilos, neutrófilos, presentes en la circulación y también dentro del endotelio de los vasos o bien bajo el epitelio respiratorio. Al estar en contacto esta inmunoglobulina con las células efectoras, ellas en especial, y vamos a poner como ejemplo en la célula plasmática, tiene receptores específicos donde se va a unir con la inmunoglobulina con el receptor específico. Este es el receptor FcεR1. Ese receptor FcεR1 es el de alta afinidad. Por lo tanto, al estar en contacto la inmunoglobulina con la IgE, le presenta nuevamente el antígeno de tal manera que no se lleva a cabo la respuesta inmune. Cuando se une ya el antígeno con el anticuerpo, entonces se va a ver una serie de secuencias o una secuenciación de eventos en donde va a llevarse a cabo la fosforilación y defosforización dentro de la célula de la célula efectora o célula mastocítica, la cual va a permitir que ingrese calcio hacia el espacio intracelular. Ese calcio intracelular va a permitir la ruptura de la membrana de la célula cebada, y dentro del citoplasma de estas células se encuentran una gran cantidad de gránulos preformados. Estos gránulos preformados van a contener fundamentalmente mediadores químicos como son histamina, serotonina, bradicinina y leucotrienos. ¿Qué es lo que nos van a hacer estos mediadores químicos? Los mediadores químicos van a producir las manifestaciones clínicas de nuestros pacientes, de tal manera que cuando esta célula cebada se rompió la membrana, se liberaron mediadores químicos y por lo tanto va a haber una respuesta inmediata donde hay una vasodilatación, extravasación de líquido, ¿sí? Por lo tanto, en el pulmón habrá una contracción del músculo liso. En la mucosa nasal estos fenómenos se llevan a cabo y de tal manera que hay una edema de la mucosa, producción exagerada de moco o el escurrimiento nasal, los estornudos por estimulación nerviosa y también la obstrucción nasal. De tal manera que estos síntomas van a aparecer como fenómeno primario después de estar en contacto con los mediadores químicos de estas células. Pero no solamente es el mastocito, los basófilos, los neutrófilos, eosinófilos, que están presentes
en mucosa nasal van a degranularse todos ellos para liberar otra gran cantidad de mediadores, y entonces estamos hablando de una respuesta nasal tardía mediada fundamentalmente por los leucotrienos. Y tenemos entonces dos mecanismos importantes, uno que son los mediadores preformados y los que se están formando de nuevo, como son los leucotrienos. Los leucotrienos, para tener una idea, son de 1000 a 10,000 veces más potentes que la histamina. Por lo tanto, el edema, la secreción nasal, el prurito y los estornudos son más intensos con los leucotrienos que con la histamina. Ahora sí llegamos a lo que son los síntomas cardinales. El paciente se queja fundamentalmente de obstrucción nasal. La obstrucción nasal es en balanza, se obstruye primero un lado, luego el otro, según la posición del paciente, o obstrucción nasal alterna, seguido de una gran cantidad o escurrimiento nasal. Doctor, estoy muy tapado y me está escurriendo mucho moco hacia adelante o hacia atrás. También un cúmulo de estornudos. Los estornudos son en salva. Estos estornudos en salva pueden ser 15 veces, 10 veces. Doctor, me la paso estornudando durante una hora cuando me levanto. De tal manera que también asociado el prurito nasal. Ese prurito nasal, ocular, óptico y palatino son los síntomas más importantes de esta rinitis alérgica. Obstrucción, estornudos, rinorrea y el prurito nasal. Vamos ahora a manejar cuáles son los síntomas sugestivos de una rinitis alérgica. Los síntomas sugestivos, ¿sí? Uno o más de los siguientes síntomas por más de una hora la mayoría de los días. ¿Cuáles son estos? Escurrimiento nasal, rinorrea anterior y alina. Cuando nosotros encontramos una rinorrea purulenta, debemos de sospechar de una rinitis de tipo bacteriana. También hay diferentes tipos de rinitis, no solamente la alergia es uno de tantos factores que están contribuyendo en la rinitis. Otros pacientes tienen escurrimientos abundantes, una rinitis ocupacional, otro una vasomotora, o otros medicamentosa, de tal manera que debemos de saber diagnosticar perfectamente la rinitis alérgica. Entonces, los síntomas sugestivos es una rinorrea anterior y alina. Decimos nosotros, acuosa, doctor, me sale mucha agua por mi nariz. Mojo o me acabo una caja de pañuelos desechables. Es importante hacerles hincapié, y dentro de la terapéutica está justificado evitarles sobre todo el uso de estos pañuelos desechables, porque el polvillo estimula mucho más que se desprende la mucosa nasal y se presentan nuevamente mayor rinorrea o estornudos. Otro dato clínico importante son los estornudos o paroxismos de estornudos. Se estornudan 5, 10 veces o 20 veces continuas, paran un ratito y vuelven otra vez a estornudar. Obstrucción nasal en balanza. Se tapa un lado y se destapa el otro. Del lado que estemos recostados se va a estar obstruyendo esta nariz. Prurito nasal, ocular, óptico y palatino. También las conjuntivas no están exentas de esta enfermedad. Hay pacientes que tienen asociado una rinitis alérgica y una conjuntivitis. La conjuntivitis, los ojos están completamente rojos. Hay epífora, llorando continuamente. Entonces hay una asociación, y el prurito conjuntival pues también es otro dato asociado a la rinitis alérgica. Entonces hay otros síntomas que no están asociados a la rinitis alérgica, como son unos síntomas unilaterales. En un niño que tiene una sola fosa nasal tapada, debemos sospechar nosotros de un cuerpo extraño. Obstrucción nasal sin otros síntomas, debemos de sospechar de un proceso de tipo bacteriano, una desviación anatómica.
Cuando hay una rinorrea mucopurulenta, estamos ante un proceso de tipo infeccioso. La rinorrea posterior purulenta nos está hablando de una sinusitis, un cuadro asociado ahí, con dolor en la región frontal o en proyección de los senos maxilares. Epistasis recurrentes que se ve muy frecuente en los pacientes en pediatría o en un paciente adulto que ha abusado de gotas nasales o spray nasales, se reseca la mucosa nasal y viene esa epistaxis, ese sangrado nasal. Y otro dato que no tiene que ver con la rinitis alérgica son anosmia. Es bien cierto que la anosmia hay una disminución del olfato en los pacientes con rinitis alérgica, pero no llegar a una anosmia considerable. También tenemos que reconocer los estigmas de alergia. Los pacientes hacen un saludo alérgico. Este saludo alérgico va haciendo que se vaya presentando este surco nasogeniano. Con el tiempo aparecen todos los pacientitos con este surco, de tal manera que es un dato o una de los estigmas que nosotros debemos de buscar. Este surco nasogeniano, saludo alérgico, porque dicen los pacientes, me sabe más tallarme con toda mi mano para que se me quite la comezón. Respiración oral o facies adenoidea. Generalmente tienen su boquita abierta, respiran con la boca abierta en pediatría y el adulto porque las fosas nasales están obstruidas. En el paciente adulto continuamente encontramos que están sonándose porque tienen la sensación de obstrucción y la sensación de escurrimiento nasal. También otro dato, otro estigma muy importante son las ojeras alérgicas. En este paciente observamos las ojeras alérgicas. Cuando hacemos una rinoscopía indirecta, observamos que los cornetes van a estar pálidos. Hay estos puentes hialinos, abundante secreción dentro de la mucosa nasal, de tal manera edematizada, pero tiene una coloración pálida, de tal manera que es una característica muy importante en el paciente alérgico al estar haciendo la exploración física. Pasemos ahora a la clasificación. Perdón, me había pasado. Síntomas asociados a la rinitis alérgica: podemos encontrar alteraciones del olfato, limitación del sueño y sus actividades diarias, hay tos, somnolencia o sedación, falta de concentración, bajo rendimiento escolar, cefalalgias, mareos y sobre todo asociado a la conjuntivitis. Pasemos ahora a lo que es la clasificación de la rinitis alérgica. Tenemos diferentes tipos de rinitis. Infecciosa puede ser de origen viral, bacteriano u otros agentes involucrados. La alérgica, que vamos a hablar de una rinitis intermitente o persistente, una rinitis ocupacional, intermitente o persistente, inducida por fármacos, en especial el ácido acetil salicílico o todos los antiinflamatorios de tipo no esteroideo y vasoconstrictores de origen hormonal. Otras causas: tenemos una rinitis vasomotora, un síndrome de Nares, irritantes, olores fuertes, algún alimento, factores emocionales y otras causas. Cuando no encontramos un factor etiológico de la rinitis, decimos es una rinitis de tipo idiopática, pero lo más importante es encontrar dentro de todos los factores los más importantes. Ejemplo de esto en la rinitis gestacional, vasoconstrictores hormonales. Cuando una mujer está embarazada, hablamos de una rinitis que esté embarazada, tienen siempre obstrucción nasal, y hay fármacos que indirectamente nos están produciendo esos fenómenos vasoconstrictores locales, de tal manera que tenemos que hacer un buen diagnóstico en el paciente con rinitis alérgica. Pasemos a lo que es la clasificación de la rinitis alérgica.
Anteriormente se clasificaba en estacional y perenne, y por ahí apareció posteriormente la ocupacional. Hoy en día, la clasificación actual, de acuerdo a área, se presenta, de acuerdo a la presentación, puede ser intermitente o persistente, de acuerdo a las severidades leve, moderada o severa. Entonces podemos nosotros decir una intermitente leve, intermitente moderada o persistente severa, persistente moderada o persistente leve. Podemos clasificarla de esta manera. ¿Y sobre qué nos vamos a basar? Sobre la sintomatología clínica que esté presentando nuestro paciente. Aquí tenemos intermitente. Los síntomas son de menos de 4 días por semana, ¿sí? Y menor a 4 semanas. Sí, en el último mes, doctor, yo tengo mucho estornudo, rinorrea, sí, pero ¿cuántos días a la semana? ¿Sí? ¿Y por cuántas semanas? Entonces esto nos va a servir para decir es una rinitis intermitente. Una rinitis, de acuerdo a persistente, los síntomas van a ser mayor o igual a 4 días por semana y mayor o igual a 4 semanas. En cuanto al grado leve, el paciente puede dormir o tener un sueño normal, sus actividades diarias, deportivas, de ocio son normales, actividades laborales y escolares son normales, o bien hay ausencia de síntomas molestos, el paciente puede ir a trabajar, hacer su vida normal. En cuanto a moderado o grave, presenta uno o más de los puntos antes mencionados. Sueño alterado, alteraciones en las actividades diarias, alteraciones en las actividades deportivas o las de ocio, de recreo. Problemas relacionados con el ámbito laboral o escolar. Hay ausentismo laboral o escolar debido a que no tuvieron un sueño adecuado o no pudieron dormir adecuadamente. Y los síntomas son verdaderamente muy molestos que incapacitan a nuestros pacientes. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Fundamentalmente, el diagnóstico lo vamos a basar en la clínica. Un buen clínico llegará a un diagnóstico lo más certero posible. Hasta en el 95% de los casos con rinitis alérgica, nosotros decimos es un paciente alérgico por la historia clínica. Los estudios de laboratorio en los cuales nos vamos a apoyar para confirmar si se trata de un fenómeno alérgico o no, vamos a hacer inmunoglobulina E total, una biometría hemática y una citología nasal. Estudio coproparasitoscópico seriado, una IgE específica, ¿sí? De gabinete es importante, una radiografía de senos paranasales, y una vez que el paciente lo hemos clasificado muy bien con un diagnóstico clínico y por laboratorio, entonces se hacen las pruebas cutáneas. ¿Qué vamos a encontrar en el laboratorio? Los niveles de IgE total en nuestro hospital actualmente son por encima de 165 unidades internacionales. La biometría hemática tiene que demostrarnos que hay una gran o alta proporción de eosinófilos. Los eosinófilos tendremos que fijarnos en dos parámetros importantes. En porciento, los valores normales son de 0 a 4%. Los eosinófilos absolutos ahora se consideran 0.3 o 300, una cuenta de 300 eosinófilos por campo, de tal manera que tendremos que buscar estos dos parámetros en la biometría hemática. Como los pacientes alérgicos tienen eosinófilos circulantes y en secreciones, hacemos una citología nasal o bien una citología ocular donde vamos a ver la presencia de eosinófilos. Un estudio coproparasitoscópico seriado, nos pueden preguntar, ¿o por qué un coproparasitoscópico seriado? Porque la inmunoglobulina de tipo IgE también participa en las parasitosis. Entonces, para descartar
que la inmunoglobulina de tipo IgE sea específica, en este caso de rinitis alérgica, entonces debemos de hacer un coproparasitoscópico para descartar una patología. Hacemos una inmunoglobulina específica de antígeno. Un ejemplo, si llega un pacientito pediátrico, le hacemos una prueba al chocolate. La madre no está conforme, doctor, pero es que mi niño el chocolate no le hace alergia. Bueno, hacemos una IgE específica o un polen. No, doctor, es que yo nunca he estado en contacto con ese polen. Solicitamos una IgE específica de antígeno a través de esta técnica de radioabsorbencia test. Los estudios de gabinete nos van a servir sobre todo los senos paranasales. En pediatría, descartar sinusitis, descartar crecimiento adenoideo, descartar una desviación anatómica y, por qué no, un cuerpo extraño que se haya introducido el pacientito. Entonces, las radiografías son muy importantes para un diagnóstico también de apoyo para la rinitis alérgica. Las pruebas cutáneas, cuando el paciente demostramos que en efecto es un paciente alérgico, tiene antecedentes de atopia, tiene IgE total elevada, tiene eosinofilia en sangre, hacemos las pruebas cutáneas. Las pruebas cutáneas, como podemos observar por técnica, esta técnica muy sencilla, pero que la debe de hacer el especialista o vigilada por el especialista. Bien es cierto que tenemos enfermeras bien entrenadas para hacer ello, pero bajo vigilancia del especialista. De tal manera que la aplicación de las pruebas cutáneas y una buena valoración para saber cuáles son los antígenos que nos dieron una reacción positiva. El diagnóstico diferencial que debemos hacer nosotros de la rinitis alérgica es con poliposis. Es frecuente que los pacientes tengan una rinorrea abundante, entonces, pero están completamente obstruidos. Al momento de hacer la rinoscopía, explorar la mucosa nasal, nos encontramos con unas masas blanquecinas adheridas a la mucosa nasal. Esto es una poliposis nasal. Se describen como una uva pelada. Esta es una neoformación de la mucosa nasal y entonces se tiene que hacer un diagnóstico diferencial con los pólipos. Factores mecánicos, una desviación septal, hipertrofia adenoidea en los niños, cuerpos extraños, atresia cloanal, tumores ya sean benignos o malignos, como granulomas, síndrome Wegener, sarcoidosis, infecciosos o procesos malignos, defectos en la mucosa nasal y, por último, a veces nos encontramos con esta sorpresa: el paciente le escurre agua por su nariz sin tener estornudos ni obstrucción. Debemos de sospechar de una fístula de líquido cefalorraquídeo. La rinorrea de líquido cefalorraquídeo se presenta en pacientes, aunque no sean traumáticos. Puede ser una fístula espontánea por el sonarse o soplar la nariz muy intenso. Tenemos la mala costumbre de apretarnos las fosas nasales para sonar esa mucosa nasal o esa nariz, y esa presión permite que se rompa la lámina cribosa del etmoides y por lo tanto deje como secuela rinorrea de líquido cefalorraquídeo. Entonces debemos de buscar todo diagnóstico diferencial posible para no quedarnos con un solo diagnóstico. El tratamiento va dirigido sobre todo los objetivos fundamentales: un sueño normal, que desarrolles una capacidad para emprender actividades diarias normales sin limitaciones ni interferencias, una capacidad completa para participar en diversas actividades, ausencia de síntomas molestos o ausencia de efectos secundarios o efectos mínimos de los medicamentos en el tratamiento de la rinitis. Lo importante es evitar el alergeno, ¿cómo? A través de aseos nasales con solución salina o solución fisiológica, o los productos comerciales agua de mar que ya conocemos. Otro rubro muy importante son antihistamínicos orales y antihistamínicos nasales.
corticosteroides nasales y o sistémicos, antileucotrienos, cromonas, agonistas alfa-adrenérgicos y anticolinérgicos, inmunoterapia y por último anticuerpos monoclonales o terapia anti-IgE. Evitar el alergeno, pues sobre todo debemos educar a nuestros pacientes para que eviten las mascotas dentro de casa. Sobre todo es una de las partes más importantes del tratamiento, la educación. Control ambiental, tanto dentro de la casa como fuera de la casa. Evitar enfriamientos, sobre todo en esta época de invierno. Intradomiciliario, evitar lugares sucios. Bajo la alfombra sabemos que tenemos ácaros. Medidas de control de los ácaros y reducción de síntomas nasales y bronquiales, ¿sí?, que debemos de estar indicándoles a nuestros pacientes. Tenemos antihistamínicos, es la segunda parte del tratamiento, que son fármacos, sobre todo los más importantes. Recordemos que tenemos antihistamínicos de primera generación y segunda generación. Los más básicos en el manejo de la rinitis alérgica en pacientes, sobre todo que trabajan, los de segunda generación. Hoy en día está muy justificado, indicado los fármacos de segunda generación. Los de primera generación han pasado a la historia, salvo aquellos pacientes que tengan alguna alteración con el sueño, no son de utilidad, pero sobre todo estos de segunda generación. Y así tenemos acribastina, acelastine, cetiricina, desloratadina, evastina, fexofenadina, levocetiricina, loratadina, de tal manera que cualquiera de estos podemos utilizar, recordando que uno de los efectos adversos más importantes, que son cardiotóxicos, afortunadamente ya los tenemos fuera de cuadro básico, astemisol y terfenadina. Los de primera generación pasarían a segundo término, son muy buenos, pero insisto, nos producen somnolencia y fatiga o cansancio, de tal manera que debemos de tenerlos en cuenta, mas sin embargo el fármaco de primera elección como antihistamínico son los de segunda generación. Podemos utilizar antihistamínicos nasales cuando la sintomatología es muy marcada, sobre todo la acelastina. Tienen la misma eficacia que los orales, más apropiado en pacientes con rinitis leve y en algunos casos que les hayan producido somnolencia, porque también los de segunda generación producen somnolencia o tengan un sabor desagradable. Otro antihistamínico tópico nasal es la halopatadina. Otro grupo de fármacos de mucha utilidad en pacientes con rinitis alérgica son los corticosteroides nasales. Con cualquiera que ustedes estén relacionados podemos indicarlos, porque mejora la obstrucción, mejoran los estornudos, mínimos los efectos locales, salvo en algunas ocasiones sí es importante decirle al paciente que van a tener sangrado. Con retirarlos unos días se mejora esto totalmente, sobre todo cuando ya tienen mucho tiempo utilizándolos, si llegamos a ver esta complicación. Tanto los corticosteroides sistémicos son tan semejantes como los tópicos, entonces de preferencia utilizar los corticosteroides tópicos. Los de acción, la absorción sistémica, por supuesto, tienen muy baja absorción y son seguros y podemos darlos con mucha seguridad en comparación con la vía bucal. Tenemos una amplia gama de fármacos que se pueden utilizar, con el que ustedes tengan más confianza, y así podemos tener mayor seguridad. Desde el furoato de mometasona, fluticasona, con el que ustedes estén mejor relacionados, podemos utilizarlos. Otro grupo de fármacos que se utilizan también en la rinitis alérgica son los antileucotrienos.
dentro de los cuales tenemos a Montelukast, Zafirlukast y Pranlukast, ¿sí? Esto se hace en un tratamiento conjunto, como para darle una mayor seguridad y menores síntomas a nuestros pacientes. Tienen una mejoría relativa a largo plazo y tenemos que valorar el costo-beneficio. Son fármacos que son costosos. Cromonas. Estos cromoglicato de sodio y nedocromilo sódico son fármacos que estabilizan a la membrana de los mastocitos, por lo tanto impiden que se liberen los mediadores químicos y tenemos al 2 y al 4% tanto para la conjuntivitis alérgica como para la rinitis alérgica. El uso intranasal estabiliza los mastocitos, es de buena utilidad, mejora la sintomatología y sobre todo son útiles cuando se aplican previa a la exposición, tienen menos efectos secundarios, son seguros. Un efecto que no desea, pues su acción es muy corta. Cuando el paciente está muy congestionado, ¿sí?, tenemos que dar anticongestivos o descongestivos nasales y los alfa-adrenérgicos son de gran utilidad. Entonces, con cualquiera que estemos relacionados nosotros nos va a ser de mucha utilidad, pero teniendo cuidado y explicándole a nuestro paciente que nos pueden dar una rinitis de tipo vasomotora. Cuando la rinorrea es muy importante, el escurrimiento nasal es muy importante, entonces tenemos otro grupo de fármacos que son los anticolinérgicos. El bromuro de ipratropium intranasal es de gran utilidad, sobre todo para evitar esa gran cantidad de rinorrea. La inmunoterapia está justificada en aquellos pacientes que ya hemos agotado todo lo anterior, pacientes con síntomas intermitentes y persistentes, que tengan una pobre o poca respuesta al tratamiento. Actualmente la subcutánea es la vía mayor utilizada, pero también tenemos la sublingual, no es molesta. Mejora la calidad de vida de los pacientes, el tratamiento son prolongados de 2 a 3 años y tiene efectos adversos locales y sistémicos. No es inocua, por eso tiene que aplicarla o ser vigilada por un médico especialista. Tenemos opciones para el manejo de la rinitis leve. Para eso tenemos las guías ARIA, donde nosotros podemos encontrar en qué momento podemos utilizar un antihistamínico H1, un descongestivo, o ya sea por vía nasal tópica o por vía oral. Y para la rinitis moderada también tenemos guías cuando utilizar la combinación de ambos fármacos hasta llegar al uso de cromonas. Para la rinitis persistente también se hace una valoración adecuada. Para ello tenemos que tener una buena comunicación con nuestros pacientes para poder nosotros dar el tratamiento adecuado. Cuando existe también una rinoconjuntivitis, entonces podemos nosotros usar fármacos combinados, H1, cromonas, lubricación o corticosteroides oculares. Y una esquema en donde podemos utilizar, de acuerdo a la rinitis, los diferentes tratamientos: leve intermitente, que le va moderada, leve persistente y moderada a severa persistente. Veamos cómo la inmunoterapia, dónde está justificado, desde la moderada leve a moderada severa. Se asocia en el 80% de los pacientes con asma que tienen rinitis y 40% con rinitis tienen asma. Esta asociación es muy importante entre ambas patologías. Por eso iniciamos nosotros hablando de la asociación entre rinitis y asma, las complicaciones, la sinusitis que hemos manejado y la poliposis, que es una de las asociaciones más frecuentes. Bien, pues, excelente plática. Agradecemos nuevamente al doctor Guillermo Velázquez Amano y vamos a abrir el micrófono para ver si existen preguntas y comentarios. Acá nos hicieron llegar
2. Saludamos también a la gente de Nuevo Laredo, Tamaulipas, que se conectó vía internet, y le cedemos el micrófono por favor al doctor Cibaja. Le vamos a pedir que agregue comentarios o preguntas, y si es posible que él pueda coordinar hacia las subsedes esta misma dinámica, si no, para avanzar en esta mañana. Por favor, doctor Cibaja, le cedemos el micrófono. Sí, antes de preguntarles, bueno, vamos a preguntar primero, algunas de las sedes que nos escuchan y nos están viendo, Fresnillo, Zacatecas, CRT y las sedes aquí locales de Oaxaca, ¿tendrán alguna pregunta o un comentario para el tema de hoy? Pueden abrir su micrófono. ¿Me escucha, CRT? Sí, CRT no tiene preguntas, gracias. Gracias. ¿Me escuchan en Fresnillo, Zacatecas? No hay respuesta. ¿En alguna otra sede? Bueno, doctor, pues es un tema completo, totalmente, ¿no? Sin embargo, yo quisiera hacerle alguna pregunta. Ya con ese tipo de rinitis alérgica, se tiene que vivir con ella. El número el porcentaje de fallecimientos, ¿hay porcentaje de fallecimientos por ese tipo de padecimiento? No, doctor, buenos días. No, cuando se complica con otro tipo de enfermedades como el paciente asmático con rinitis alérgica, pero no fue la causa de muerte, ¿sí? No hay ningún caso relatado de esta, o que hayamos visto que haya fallecido. También habla de la inmunoterapia. ¿Es necesario hacer la inmunoterapia o es nada más como pues algo para darse cuenta si funciona uno de los puede un virus o que los damos al paciente pudiera simultáneo? Sí, la inmunoterapia está justificada en aquellos pacientes donde el tratamiento farmacológico ha fracasado, pero en pacientes que reúnan los requisitos de atopia, como son la inmunoglobulina de tipo IG elevada, la eosinofilia, pruebas cutáneas positivas, esos pacientes y demostremos que el antígeno o el alergeno esté donde el paciente se desenvuelve. Por lo tanto, es importante una manera adicional de todo paciente con rinitis alérgica, máxime que nosotros estamos dirigiendo un servicio de alergia en el Hospital General, donde la inmunoterapia es uno de los tratamientos específicos para la rinitis alérgica. Sí, muy bien, gracias, doctor. Los antihistamínicos ya no se utilizan de primera generación. ¿Estarán contraindicados en algún paciente que es hipertenso? Sí, mire, los antihistamínicos, para todo el público, los antihistamínicos están contraindicados en mujeres embarazadas. La literatura nos recomienda o nos dice que son teratogénicos. Sin embargo, pues tenemos que tener mucho cuidado, no usarlo, que no lo usen pacientes embarazadas, pacientes que vayan a manejar, porque los reflejos se disminuyen, producen somnolencia y además se pierde el control, sobre todo en aparatos o maquinaria pesada. Obviamente los hipertensos, como te comentaba, ¿no? Sí. Ok. Gracias, doctor. Muy amable por responder mis dudas. Guillermo Mendoza, no sé si usted hacer una pregunta aquí a la de Zacatecas, está conectada, pero no me responde. Bien, abrimos el micrófono para la sede en Fresnillo, Zacatecas. Si puede entablar la comunicación, alguna pregunta o alguna duda con el doctor Cibaja. Por el momento vamos a abrir el foro a las preguntas que nos hicieron llegar por internet y una duda que surgió aquí a la gente que nos escucha también aquí en el Hospital General de México. Primeramente por internet, Alberto nos comenta desde Tamaulipas que él es un paciente con rinitis alérgica. Posteriormente pasamos a la pregunta, regreso a la gente de internet.
Alberto nos indica que es paciente con diagnóstico de rinitis alérgica y con pruebas realizadas. Él inició sus vacunas, lleva 1 mes y medio detectado con el tratamiento para alergia al ácaro y nogal, y presenta edema nodular en ambos brazos. Pregunta que si esto es normal o qué consejo podría llevar, sí, o cuáles son las recomendaciones, doctor, por favor. Primero, ya suspender la vacuna. La vacuna, como dijimos, produce efectos adversos, o las pruebas cutáneas también cuando la estamos aplicando, de tal manera que hay que evitar, ya quitar esa vacuna. Me está dando una respuesta no deseada. Sabemos también, si el médico que indicó esta vacuna es un médico certificado, inmediatamente acudir con él y decirle los efectos adversos que yo estoy presentando por esta vacuna. No es normal lo que está presentando esos nódulos o el eritema, ni tampoco debe de estar endurecido, ni tampoco tener temperatura local, ¿sí? De tal manera que hay que suspenderla de inmediato, acudir con su médico también de una manera inmediata. Bien, Alberto, pues te pedimos, te avisamos que trates de contactar inmediatamente a tu médico. No es alarmante, no, pero sí tiene que ser una visita pronta o inmediata, sí, a su médico local. Y suspender su vacuna. Y suspender la vacuna, perdón. Y vamos a ceder nuevamente el micrófono a Oaxaca. Parece que hay conexión con Zacatecas. Si tienen comentarios, por favor. Adelante, Zacatecas. Si me escuchan, pueden hacer sus comentarios. Hola, buenas tardes. No tenemos preguntas, gracias. Bien, agradecemos a Zacatecas. Y otro comentario que surgió, alguna duda que nos sale acá a la gente del hospital, si nos podría hablar un poquito, doctor, sobre cómo identificar, principalmente para las madres que nos llegan a escuchar o que lleguen a encontrar este tema en internet, cómo identificar un problema de alergia en recién nacidos. Vamos a poner una proporción entre recién nacidos a 3 años, no confundirla con una gripe, con un síntoma un poco más fuerte o un daño más fuerte. Y esto asociado a la intolerancia a la lactosa, que a veces también produce algunas reacciones cutáneas, o que es como más o menos, o creo que se manifiestan algunos de estos problemas en los bebés. Sí, con todo gusto. Mire, un pacientito de 0 a 3 años que tiene escurrimiento nasal continuo y estornuda sin causa específica, debemos de sospechar en una rinitis alérgica. Acudir con el especialista para que nos haga un panel, un estudio completo, y entonces nosotros lleguemos a un diagnóstico certero. ¿Dónde lo podemos hacer? Si usted está acudiendo aquí al Hospital General en el servicio de alergia, con todo gusto lo atendemos. También les anuncio que en la tarde, a las 3 de la tarde, en el servicio de pediatría está una doctora especialista en alergia revisando a todo este tipo, a esta población de pacientitos. En cuanto a la alergia a la lactosa, se asocia con rinorrea, sí se asocia a un escurrimiento nasal, de tal manera que nosotros debemos estar al pendiente. Cuando el niño está tomando su leche, su biberón, está escurriendo el moco, o hay una rinorrea, un escurrimiento nasal muy abundante, o bien en otros pacientitos se manifiesta con tos y abundante secreción, y todo se lo atribuimos a un reflujo gastroesofágico. Tenemos que revisarlo desde el punto de vista inmunológico o alérgico. Bien, y para finalizar, doctor, un poco en cuanto a la situación de costos fuera o dentro de la institución o instituciones públicas, en el caso del Hospital General de México, una prueba cutánea, un esquema de detección oportuna de alguno de estos tipos de alergias, o inclusive la importancia de tomar las placas de las fosas paranasales, como nos había comentado, más o menos que nuestros pacientes puedan tener un margen. No es caro, es elevado, o es económicamente es mayor el beneficio que el costo que pudiese invertir en este caso. Por supuesto, dentro de nuestra institución Hospital General de México los costos son muy bajos. Ejemplo, unas pruebas cutáneas nos valen 39 pesos. Todo esto depende del estrato socioeconómico. Nosotros no damos precios, es trabajo social, ya existen unos precios estandarizados. Una vacuna les cuesta 60 pesos, una consulta nos cuesta 70 pesos, de tal manera que los costos en nuestra institución son muy bajos y estamos
a su disposición las personas que deseen una atención de alergia. Con todo gusto estamos para servirles en el servicio de alergia del Hospital General de México. Bien, el procedimiento es sacar cita de primera vez, principalmente por vía teléfono o vía internet, o acudir al hospital y posteriormente se les hará el plan de trabajo o el programa que se debe de llevar para llegar a una cita de especialidad. En este caso, alergia e inmunología del Hospital General de México. Con esto estaríamos cerrando. Invitarnos o abrimos nuevamente la invitación para la próxima semana. El doctor Guillermo Velázquez Ámanos nuevamente con nosotros. Veremos ya casos clínicos o algún caso clínico de rinitis alérgica, y estará acompañado por la doctora Andrea Aida Velasco Medina, también médico adscrito del servicio de alergia e inmunología clínica. Agradecemos a toda la gente su participación, principalmente al estado de Oaxaca, al estado de Zacatecas, que ya nos acompaña, Nuevo León, al estado de Tamaulipas, con la gente que nos siguió desde allá, a la gente de los Institutos Nacionales en Salud, a la gente de otras entidades como Flaxo México que nos sigue, y a todas aquellas personas que nos acompañaron vía internet, a la gente del HGMTV por su excelente transmisión el día de hoy, a la gente de sistemas del Hospital General de México por su apoyo constante y su buena dedicación para esta transmisión, y a la gente del hospital, a la gente de la Dirección de Educación y Capacitación en Salud, al doctor y al servicio por esta excelente plática, y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias y hasta pronto.